Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fátima Betancourt y en primer lugar quisiera agradecer a los profesores Jesús Pascual Molina y Matteo Mancini el que hayan dado vida a esta interesante iniciativa y por supuesto que me hayan dado la oportunidad de estar aquí para compartir con vosotros algunas reflexiones acerca de la temática de este congreso virtual. La historia del arte explica la vida en tiempos de crisis, un tema que me hizo pensar que podía ser interesante dirigir la mirada a Polonia, un país que, como todos sabéis, ha padecido la ocupación y la guerra de forma continuada en los dos últimos siglos de su historia. En este sentido, el primero de los significados que la Real Academia Española otorga al término crisis, el de cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, se identifica perfectamente con la historia de Polonia entre 1795 y 1918, cuando el Estado polaco quedó literalmente borrado del mapa, siendo repartido entre Rusia, Prusia y Austria, países que adoptaron políticas muy duras contra la población polaca. Esta situación hizo del siglo XIX una de las épocas más difíciles en la historia de Polonia, que a pesar de todo sobrevivía espiritualmente como nación en millones de polacos. De hecho, sus pintores, escritores y músicos intentaban siempre que podían subrayar sus raíces polacas y mantener vivo el recuerdo de la nación, tanto en la Polonia repartida como fuera de ella. Cañones ocultos entre flores, llamaba Robert Schumann a los acentos nacionalistas contenidos en la música del polaco Chopin, quien había emigrado a París. Tras el fracaso de una serie de sublevaciones, entre las que destacan el levantamiento de noviembre de 1830, que podemos ver en la imagen de la izquierda, y sobre todo el levantamiento de enero de 1863, que veremos representado más adelante, los polacos padecieron una creciente represión que desembocó en un proceso de desnacionalización. A partir de entonces, y ante la constatación de la imposibilidad de lograr la supervivencia política de Polonia mediante la lucha armada, se hizo patente la necesidad de librar una batalla diferente, la de la supervivencia espiritual de la nación mediante la preservación de la lengua, las tradiciones y la cultura polacas. De esta forma, las manifestaciones artísticas polacas durante el siglo XIX, ya fueran literarias, musicales o plásticas, se convertirían en reflejo de la situación política, puesto que sus contenidos intentaban recordar los valores básicos para la conservación de la identidad nacional. A propósito, resulta significativo que en 1842 el escritor romántico Seweryn Gościński, al que vemos representado en la imagen de la derecha, escribiera un artículo titulado sobre la necesidad de una pintura nacional polaca, tema este el pictórico en el que yo me voy a centrar. En efecto, la batalla por recuperar la independencia perdida no solo se libraría mediante levantamientos, sino a través de los pinceles de muchos creadores que desde el romanticismo en adelante reflexionarían sobre la cuestión nacional en el arte, poniendo la pintura de historia al servicio de la lucha contra la desnacionalización y la represión cultural, ofreciendo así a la nación polaca, que había perdido su soberanía política, la confirmación de su independencia espiritual. En primer lugar, me referiré a Arthur Grottger, dibujante y pintor, que dedica varios ciclos de dibujos en un estilo tradicional romántico al mencionado levantamiento de enero de 1863, incluyendo los sucesos precedentes. A la izquierda, los que hayan estado alguna vez en Varsovia reconocerán a lo lejos la plaza del castillo en la ciudad vieja con la columna del rey Segismundo III Vasa. Grottger nos la muestra en un momento posterior al trágico suceso acontecido el 8 de abril de 1861, cuando ante una reunión masiva de polacos y tras negarse estos a dispersarse, las tropas rusas dispararon matando a más de 100 personas y sembrando el caos. A la derecha vemos una desoladora e invernal imagen de Siberia, donde eran deportados miles de polacos condenados a una vida de trabajos forzados y donde les esperaba en último término la muerte, como parece subrayar esa cruz solitaria en el margen derecho de la composición. Aparte de sus dibujos, Grottger también dedicó algunos cuadros al levantamiento de enero, en los que creó una iconografía conmovedora, fácilmente comprensible por todas las clases sociales.
En su óleo, año 1863, Adiós al insurgente, los protagonistas aparecen prototípicos a la vez que ideales. Él, un insurgente anónimo y valiente, de procedencia noble, como denotan sus ropas, y ella, una polaca patriótica ya de luto, que despide a su amado, dispuesto a luchar por la libertad. En definitiva, se trata de una clara alusión a la mujer polaca como esposa y madre dispuesta al sacrificio y en donde la defensa de la patria está por encima del matrimonio. Pero si existe un pintor a través del cual los polacos ven y entienden la historia de su país, ese es sin duda Jan Matejko, cuya obra se considera la expresión cumbre de la pintura de historia polaca del siglo XIX. Su éxito europeo, al recibir en 1865 una medalla de oro en el Salón Oficial de París, el mismo en el que Manet presentó su escandalosa Olimpia, influyó sobre el predominio de la tendencia histórica en la pintura polaca posterior. En 1864, Matejko pintó este cuadro titulado Año 1863, Polonia, el único en el que el pintor toca un tema contemporáneo y el primero de una larga lista de obras históricas que a partir de entonces sería su temática predilecta. Este cuadro es una alegoría del fracaso del levantamiento de enero llevado a cabo por el pueblo polaco, ruteno y lituano contra la Rusia zarista. La mujer de luto, en el centro del cuadro y a punto de ser encadenada sobre un yunque, es la personificación de Polonia. La mujer de blanco que se observa detrás y que está siendo apartada a la fuerza simboliza a Rutenia, mientras que el personaje femenino que aparece en el margen inferior izquierdo, en medio de un charco de sangre, representa a Lituania, que tras el levantamiento sufrió la represión más dura, la cual aparece encarnada en los soldados rusos que aparecen al fondo. Quizás no se aprecia del todo en la imagen, pero la escena tiene lugar en una iglesia que a menudo simboliza la patria en la iconografía polaca decimonónica, y dicha escena se completa a la derecha con un grupo de personas que esperan su exilio en Siberia, como vimos en uno de los dibujos de Grotker. De hecho, esta obra, más bien oscura y en algunas partes abocetadas, estaría probablemente más cerca de aquellos dibujos de Grotker que de los monumentales cuadros posteriores de Matejko, caracterizados por su colorido, su dinamismo, una multitud de personajes, como vemos, y que ilustrarán, en consonancia con la pintura de historia que al compás de los nacionalismos caracteriza a gran parte de la pintura europea durante el siglo XIX, los momentos más memorables desde el punto de vista nacional e internacional de la historia de la nación. Prueba de ello son, entre otras tantas, dos obras que yo he escogido para proyectar aquí. La primera de ellas es esta batalla de Grunwald que muestra la gran victoria polaco-lituana frente a los caballeros teutónicos en 1410. La segunda, esta pintura titulada Sobieski enviando el mensaje de la victoria al Papa después de la batalla de Viena y que muestra la derrota de los turcos en 1683. Me ha parecido particularmente interesante mostrar esta obra porque, al igual que el mensaje de la victoria que da título al cuadro, esta pintura fue enviada al Vaticano, donde se conserva todavía hoy, como un recordatorio de la importancia que Polonia había jugado en el pasado para toda la cristiandad y, por extensión, como elemento propagandístico que pretendía reclamar el apoyo del papado a la causa de la independencia polaca. ¿Qué duda cabe que en estos lienzos lo que Matejko intentaba era precisamente resucitar ese pasado glorioso de la patria para hacerla revivir en el futuro? A continuación, tenemos al pintor Maximilian Gierymski, uno de los mayores representantes del realismo polaco y para quien la naturaleza es fuente inagotable de inspiración. La patrulla de insurgentes que podemos ver aquí está inspirada en los recuerdos de juventud de Gierymski, cuando participó en el levantamiento de enero de 1863, cuyo etos trágico es sin embargo presentado aquí mediante una escena privada del tumulto de las batallas y del heroísmo. En la imagen vemos un grupo de insurgentes que ha notado la presencia lejana del enemigo, invisible para el espectador, y uno de ellos vuelve hacia atrás para llevar la noticia al destacamento que se vislumbra en el horizonte. La tensión en los movimientos indica que se trata de un drama anunciado y esperado, la escaramuza inevitable con el oponente. Con gran simplicidad compositiva y cromática, y con la naturaleza como la otra gran protagonista del lienzo junto a la patrulla,
10 años después del levantamiento de 1863, Gierymski nos ofrece una reflexión triste y amarga por las esperanzas perdidas de poder lograr la independencia mediante las armas. Por último, le llega el turno a Jacek Malczewski, alumno de Matejko en Cracovia y principal representante del simbolismo polaco. Melancolía, considerada una de sus obras maestras, es representativa del gusto de Malczewski por la alegoría, por las escenografías a menudo excesivas, en las que suele incluirse como personaje y a veces alude también a la tan anhelada independencia polaca. Dentro del estudio del artista, un torbellino de figuras espectrales emerge, como por arte de magia, del lienzo que el artista, alter ego de Malczewski, está pintando al fondo en el lienzo. Si miramos de izquierda a derecha, encontramos niños armados, adultos cuya indumentaria indica que han participado en los levantamientos fallidos de 1794, que aún no había mencionado, de 1830 y 1863, así como ancianos cuyos vestidos revelan su exilio una vez más en Siberia. El aspecto simbólico de la obra es intensificado por el contraste entre el ambiente cargado del estudio y la luminosidad del paisaje al otro lado de la ventana, al que parece dirigirse una misteriosa figura femenina nuevamente enlutada, que bien podría ser, a la vez, personificación de Polonia y de la muerte. De esta forma, el cuadro funciona como una parábola del paso del tiempo. Por un lado, resume los trágicos últimos 100 años de la historia de Polonia en crisis durante un siglo, con sus particiones y fracasados levantamientos. Por otro, reflexiona tristemente sobre el impotente papel del artista en la sociedad. No en vano, en el dorso de la pintura, Malczewski incluyó un texto en polaco con una última frase en francés. Prólogo, visión, el último siglo en Polonia, tout un siècle. Todo un siglo, el XIX, durante el cual, como hemos visto en este breve recorrido por la pintura de historia decimonónica polaca, artistas muy diferentes pero engullidos todos por el torbellino de los acontecimientos contemporáneos, como en el cuadro de Malczewski, y para intentar colmar las lagunas propiciadas por la represión cultural, asumieron el papel de educadores espirituales de la nación. Pintad para que Polonia resucite, aconsejaba Malczewski a sus alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Cracovia, y la resurrección llegaría, por fin, en la centuria siguiente. Muchas gracias.